Hola, ¿cómo está? Ya le pasé la anfitrión, así que puede compartir pantalla y todo. Lo único que si está silenciado no puede hablar. Se tendría que sacar el silencio. Ahí se lo saco yo, si no. Ahí ya tendría que estar. Ahora sí se la escucha. Ah, ¿me escuchás ahora? Sí, sí, ahora se la escucha perfecto. Ah, ahora sí, ahora estoy. Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, te agradezco, Brandon. Ahora voy a compartir Bien. pantalla y ya comenzamos con... Buenas noches. Ya que está Brandon, le quería consultar por las clases del miércoles, que generalmente no sabemos por qué no podemos ingresar. Ah, está muy bien. Pregúntenle a Brandon. Los miércoles generalmente no podemos ingresar, tenemos que esperar mucho tiempo y el último miércoles tuvimos que ingresar por El una cuenta miércoles personal. se inició bien. El miércoles pasado sí fue culpa mía que me fui a un lugar que no tenía internet y no la pude iniciar. Ah, ok, no, pensamos que había un problema. Pero Claro. no, no, el primer miércoles se entró bien, que yo recuerdo. Listo, solamente. Gracias. De nada. Bueno, entonces eso está solucionado. Bien, bueno. Ahora, Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, como no, mientras tanto yo voy preparando lo que quiero darles a ustedes. Pregúnteme. ¿Cómo va a ser el tema del parcial? Porque somos como 90 y pico para dar oral. ¿Cómo sería? Bueno, lo que vamos a hacer, y yo para esto voy a solicitar. Brandon, ¿vos estás todavía? Sí, sí. Ah, bueno, lo que vamos a hacer, lo que normalmente hacemos es, yo le pido a Brandon o a Nicolás que me ayuden con una lista. Entonces, es obvio que vamos a tener que fijar 2 días para tomar, porque son muchos. Ahora, no sé si son todos los que van a rendir, por ejemplo, lunes y martes. Tal vez algunos pasen directamente al recuperatorio. O sea, tenemos que ver, yo no tengo problema en tomar lunes, martes y miércoles. O sea, repartir más o menos, tengo entendido que son aproximadamente unos 109 inscriptos, pero también hay una realidad y es que, por ejemplo, en este momento tenemos a 31 en, para escuchar la clase. El primer día tuve como 73. El lunes siguiente ya éramos 50. Ahora somos 30. Fíjese que normalmente yo espero unos minutos porque me doy cuenta, pero no se preocupe porque me parece que son pocos los que van a rendir. Ah, bien. O sea, supongamos que fueron los 31 que en este momento están escuchándome. Bueno, podemos perfectamente fijar 2 días. Y entonces yo les pido que me den una mano, tanto Brandon como Nicolás, y entonces hacemos una lista para un día y para el otro. Por supuesto que en esa lista, como yo voy a estar trabajando, entonces fijaremos, por ejemplo, a las 18:30 o a las 19. Y comenzaremos un día tomaremos si son, supongamos, 30 o 31, un día tomaremos a 15, otro día tomaremos otros 15. O sea, Perfecto. no va a ser inconveniente eso. ¿Mm? Así que Bien, ya les digo que no se preocupen por eso. bien. ¿Alguna otra pregunta? Y ya comenzamos. Bien. Perdón, buenas tardes. Una consulta. ¿Vamos a poder preparar temas o no? Mire, depende del número que sean. Normalmente yo los dejo que hablen unos 3, 4 minutos de algún tema, como para que se vayan aflojando, dado que hay muchos que no han rendido examen por este sistema. Es lo más cercano a la presencialidad. Yo estoy muy conforme con los 2 cuatrimestres del año pasado, de modo que no me genera problemas tomarles. Pero también hay una realidad, y es que
como es amplio el programa, todo depende de cuántos son. Vuelvo a repetir, normalmente examinamos a cada alumno unos 15 o 20 minutos. O sea que en principio le diría que no, porque además tenemos que tomar yo los temas que les he dado y Leandro Furundarena los temas que le dio él. Con lo cual es probable que estemos tomando 2 preguntas cada uno. 4 preguntas nos lleva un tiempo. Y yo creo que ustedes merecen tener la gratificación de ser evaluados como corresponde. Así que eso sería, en principio, la forma en la que nos manejaríamos. Bueno, vamos a comenzar con esta unidad. Ya ustedes tienen la 1, la 2, la 3 y el complemento de lo que ha dado el doctor Leandro Furundarena, es decir, la parte histórica y la correspondiente al sistema económico y financiero de la Constitución Nacional. Que es muy importante que tengan presente que esos artículos que se han ido dando los vamos a tomar. Bien, vamos a hablar ahora de la unidad 4, equilibrio del mercado de bienes y servicios. Entonces, que quede bien aclarado que seguimos ya en macroeconomía, no volvemos más a microeconomía, y que lo que vamos a ver precisamente es en esta unidad la introducción y el desarrollo de la obra de John Maynard Keynes. O sea, vamos a ver la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que por supuesto es uno de los aspectos más importantes que tiene el estudio de la economía desde el punto de vista de lo que nos preocupa que ustedes conozcan. Bien, entonces, unidad que por supuesto vamos a terminar en el día de hoy y que yo no tengo inconveniente que ustedes interrumpan lo que consideren que quieren preguntar. Bueno, lo primero que tenemos es, y siguiendo prolijamente el desarrollo del programa tal como lo venimos haciendo, vamos a comenzar a ver lo que es el consumo, luego vamos a ver el ahorro y después vamos a ver la inversión. Luego veremos el equilibrio del sistema económico y veremos lo que es la oferta global, la demanda global y veremos el punto de equilibrio. Dentro de eso analizaremos los distintos supuestos o casos que se presentan. Bien, es obvio y evidente, ya lo hemos visto, que los ingresos de una familia pueden tener 2 destinos. En realidad hasta ahora habíamos visto uno solo, que es precisamente el consumo. Y así vimos la teoría de la demanda, pero ahora no nos olvidemos que estamos en macroeconomía. Entonces podemos dar una categorización, una aproximación a la definición para decir que el consumo consiste en la compra de bienes y servicios que realizan las economías domésticas en función de su ingreso disponible. Quiero preguntar, ¿me escuchan bien todos? Bien, gracias Vanessa. Le agradezco. Sí, se escucha bien. Perfecto. Entonces, piensen esto. Es fundamental, es importantísimo que tengamos conciencia de lo que significa el consumo. ¿Por qué es importante? Porque volvemos a la definición de lo que es ciencia económica. Recuerden, administración de recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo. ¿Cuál es el objetivo de la producción? Precisamente el poder acceder a lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Bien, entonces, cuando decimos que el consumo consiste en la compra de bienes y servicios que realizan las economías domésticas en función de su ingreso disponible, también sabemos que, y lo dimos en la unidad 3, ¿qué es el ingreso disponible? Y vimos precisamente que es el llamado sueldo de bolsillo. Es lo que nos queda luego que tenemos una serie de montos que aumentan el ingreso y una serie de montos que lo van a descontar. Como por ejemplo, montos que aumentan el ingreso sería el caso del seguro de desempleo,
o serían las asignaciones familiares, el caso de la asignación universal por hijo, y que descuenta la obra social, jubilaciones, etc. Bien. Es importante también recordar que en el concepto de consumo, nosotros habíamos visto que teníamos una unidad de consumo y una unidad de producción. Y que en esa relación, cuando la unidad de producción le daba bienes y servicios a la unidad de, o sobre todo bienes de consumo, pagaba la unidad de consumo por la compra de esos bienes y servicios. O sea que esto lo tenemos perfectamente aclarado. Muy bien. Ahora incorporamos algo más. Es decir, si usted, como integrante de una economía doméstica, tiene la posibilidad de no necesariamente destinar todo su ingreso al consumo, pues bien, existe la posibilidad de ahorrar. El ahorro sería la parte del ingreso disponible que no se consume. Bien, luego el ingreso disponible es lo que distribuimos entre el gasto de consumo y el ahorro personal. Como les decía, el consumo es la variable clave del modelo keynesiano. Por eso podemos decir que el consumo es una función del ingreso. Bien. Pero ¿de qué depende? Porque ante todo vamos a aclarar lo siguiente. Y en este aspecto quiero ser muy preciso. Y quiero ser muy preciso por lo siguiente. Porque nosotros tenemos que tener bien en claro que en realidad en un país como el nuestro no es fácil el concepto del ahorro. Fíjese, por acá yo tengo algún recorte de diarios y que nos dice, en realidad, que es muy reducida, es prácticamente un 10% la población de la Argentina que puede destinar parte de su ingreso al ahorro. Es muy reducido. Ahora bien, ¿de qué depende que nosotros consumamos? En primer lugar, del ingreso disponible. O sea, esa relación de consumo e ingreso disponible hace que el primer determinante de que nosotros podamos consumir es que tengamos un ingreso. Pero podemos no tener un ingreso, podemos no tener la posibilidad de un trabajo. ¿Podemos consumir? Sí. Y lo dice bien claramente Muchoni Becker en su obra sobre economía, y entonces acá vemos que podemos tener, bueno, ahí nos hemos bajado demasiado, volvemos a subir ahí. Podemos tener riqueza, o sea, tener un patrimonio, y aunque no trabajemos, igualmente poder consumir. Y a mayor nivel de riqueza, pues tendremos mayor consumo. Pero puede ser que no tengamos un trabajo que nos permite un ingreso, y puede ser que no tengamos riqueza. Igualmente, podemos consumir. ¿Y cómo hacemos? En virtud del poder de endeudamiento. Por ejemplo, esto es, muchos lo saben. Por ejemplo, en Estados Unidos, como en muchos países europeos, la educación universitaria es muy cara. Y hay quienes entran en la posibilidad de un préstamo para poder concurrir a las aulas universitarias. Nosotros, afortunadamente, en nuestro país tenemos la educación gratuita y libre, y eso es un baluarte que no tenemos que perder, porque mientras pueda ser la educación universitaria sostenida por el Estado, está al acceso de todos. Bien, entonces, le pongo el ejemplo que da Heilbronner cuando se refiere a macroeconomía, y entonces dice que en muchos países desarrollados, para poder estudiar en la universidad, es necesario endeudarse. Bien, son formas de consumo. Perfecto. Ahora, yo quiero transmitirles lo siguiente. Nosotros podemos decir válidamente, y ya vamos al segundo gráfico, que el gran aporte de John Maynard Keynes, no nos olvidemos que Keynes aparece
en la historia de la economía con motivo de la crisis de 1929. Keynes plantea la necesidad de que, esto lo vieron con el doctor Leandro Furundarena, de que el Estado, que muchas veces fue desplazado, que durante mucho tiempo fue corrido del papel de proveedor de bienes y servicios, dado que se trataba del Estado gendarme, el que solamente debía subvencionar o sostener los servicios básicos, es decir, justicia, seguridad, régimen municipal, por ejemplo. Luego de la crisis del 29 se reformula el papel del Estado. En esta reformulación aparece John Maynard Keynes escribiendo en 1936 su teoría general. Después vamos a ver que en realidad él antes de eso manda unas cartas al New York Times, o sea, al diario más importante de los Estados Unidos, y que le van a servir, y después lo vamos a leer, le van a servir al que luego va a ser presidente de los Estados Unidos, al entonces candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos en 1932, que fue Franklin Delano Roosevelt. Y vamos a leer algunos párrafos de discursos que dio él sobre el desarrollo de la economía en los Estados Unidos. Si ustedes me permiten, voy a poner el celular en vibrar para que no haya ninguna llamada que pueda interferir en esta clase. Entonces ya estamos cerrando. Muy bien. Fíjese que lo que le preocupaba a Keynes era, teníamos el mundo en un estado de crisis, o sea, Keynes elabora, y yo en algún momento se los he mostrado, es como si nosotros dijéramos que tenemos una vertical y una horizontal. Keynes elabora la idea de un ciclo económico que se divide en 4 partes y se mide por la productividad, o sea, por el Producto Bruto Interno. Una primera etapa sería, por ejemplo, un 5 o un 6% de crecimiento económico y estaríamos en un periodo de auge de la economía. O sea, hay capacidad de ahorro, hay buen ingreso, hay baja tasa de desempleo, tenemos una buena relación comercial con otros países y entonces nuestro saldo exportador neto nos da superávit, que son los 4 componentes del PBI, no olvidemos: consumo privado, gasto público, inversión y saldo exportador neto, y entonces el país está floreciente. Pero en determinado momento, porque aumenta la demanda agregada, dice Keynes, o porque se producen ciertos fenómenos económicos, ese país entra en una caída, o sea, entra en recesión, en una economía recesiva. Empieza a reducirse la cantidad de trabajo, el empresario ya no produce, por lo tanto, al no producir y no vender, despide a sus trabajadores, comienza a aumentar el desempleo, se desnivela la balanza comercial porque ya no nos compran lo que nos compraban, tenemos problemas con la inflación, ese fenómeno tremendo de crecimiento de precios, entonces entramos en una economía recesiva. Y nos puede suceder lo que sucedió en 1929. O sea, el mundo está parado, estancado. Lo que había que hacer, y ese es el gran aporte de Keynes, es empezar a pensar en recuperar la economía. O sea, que inicie el ciclo de recuperación. Bien, esa recuperación se va a dar porque Keynes, el gran aporte que hace es la propensión a consumir. Entonces, les voy a contar rápidamente cuál es esa idea que tiene Keynes, que de alguna manera también se los ha dicho Leandro. Acá se trataba de conducir todo hacia la posibilidad de lograr el máximo nivel de empleo. Para lograr el máximo nivel de empleo, no se le podía pedir nada a la actividad privada porque, sobre todo en Estados Unidos,
era increíble la cantidad de establecimientos comerciales que habían cerrado. Entonces, había que poner al Estado de pie. Pero el Estado, la única forma que tenía para poder dar trabajo, era para poder generar fuente de empleo, era endeudarse. Entonces proponía Keynes, utilicemos el sistema de financiamiento por déficit. Es decir, pidamos que el Estado pida prestado para que se pueda hacer inversión. ¿Cuál es la inversión? Aplicarla, por ejemplo, para hacer un puente. Entonces, la obra pública iba a permitir que luego de la primera quincena o el primer mes, una cantidad de trabajadores que estaban parados y que no tenían posibilidad de trabajar, trabajaran, cobraran y con ese dinero fueran a consumir. Entonces, el gran aporte de Keynes es, le dice a sus amigos, colegas, era profesor en Cambridge, miren, tengo que hacerles un comentario, estoy analizando seriamente la crisis económica financiera del mundo y la que está atravesando Gran Bretaña, y les digo que necesariamente durante mucho tiempo nosotros nos ajustamos a las teorías de la economía clásica u ortodoxa, es decir, nos adherimos a los principios del liberalismo, pero hoy ese liberalismo no existe. Porque no podemos dejar que la libre o la libertad de las fuerzas económicas puedan generar movimiento económico, puedan solucionar el estado de crisis que hay o de gran depresión, como se llamó el 29, y podamos salir adelante. Entonces, fíjese que Keynes es, en este sentido, acá están mis anteojos, muy puntual cuando en el prólogo, yo voy a leer el prólogo y voy a leer una introducción a la teoría general, y fíjese lo que dice. Porque si la economía ortodoxa, o sea, se refiere a la economía clásica, está en desgracia hoy, la razón debe buscarse no en la superestructura que ha sido elaborada con gran cuidado, por lo que respecta a su consistencia lógica, sino en la falta de claridad y generalmente de sus premisas. O sea, lo primero que le dice Keynes a Adam Smith y a la economía liberal y a todo ese movimiento que existía en ese momento, lamentablemente tengo que decirles que la economía clásica ortodoxa no nos da la solución. O sea, no es clara. Y continúa. Y lo que desde mi punto de vista representa una evolución natural de las ideas, que he seguido por varios años, puede parecer a los lectores un confuso cambio de frente. Claro, él le dice a sus amigos, necesariamente tenemos que cambiar el criterio. Y para cambiar el criterio, tenemos que hacer lo que yo propongo. Y entonces, él les dice, en la introducción, que sostendré que los postulados de la teoría clásica solo son aplicables en un caso especial, y no en general. Más aún, las características del caso especial supuesto por la teoría clásica no son los de la sociedad económica en la que hoy vivimos, razón por la que sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlas a los hechos reales. Claro, era un atropello supuestamente de Keynes, era una valentía muy grande decirle a sus amigos que ya las ideas clásicas no servían. Razón por la cual sus amigos le dijeron, sos un traidor, incluso sos un traidor a nuestro gran profesor, porque eran todos alumnos de Alfred Marshall, o sea, de la escuela neoliberal. Entonces lo que les dice Keynes es, acá lo que nosotros tenemos que hacer es propender al consumo. La gente tiene que trabajar para consumir. Por eso, el gran aporte, y dice muy bien Heilbronner, es que él habla de la propensión a consumir. Keynes introduce esa relación entre el consumo y el ingreso. Y da dos conceptos muy importantes. Una es la propensión media al consumo y otra es la propensión marginal al consumo. La propensión media al consumo es la que él sostiene. Muestra cómo la sociedad divide
el ingreso entre el consumo y el ahorro. Es decir, es la relación de cuál es el porcentaje del consumo con determinado ingreso. Por ejemplo, si yo gano 100 pesos y consumo 80 y ahorro 20, entonces mi propensión media al consumo es del 80%, porque tomé el 100 que sería el equivalente al 100%. Si usted dice, gano 1000 y destino 800 a consumir y 200 a ahorrar, pues sigue siendo igual. Mi propensión media al consumo es el porcentaje del 80% y mi ahorro será de un 20%. Bien, pero lo que realmente le preocupaba a Keynes no era tanto la propensión media, sino la propensión marginal. Fíjese, voy a tratar de ser lo más claro posible, porque insisto lo que siempre digo sobre este tema. Ustedes, estudiantes de Derecho, tienen una gran ventaja, que esta materia se la está dando un abogado, no se la está dando un economista, porque un economista los llenaría de gráficos y de construcciones que sería muy difícil de internalizar. Yo lo que le quiero decir es esto. El concepto de propensión marginal al consumo es, yo vengo ganando determinada cantidad de dinero y en cierto momento mi ingreso disponible tiene la posibilidad de un pequeño incremento. Bien, a Keynes lo que le preocupaba era que usted no especulara con ese incremento. O sea, no que lo dedicara a comprar bonos o que lo trabaje financieramente o que le ponga los billetes en el colchón, sino que lo vuelque al sistema. O sea, que usted tenga una propensión marginal al consumo. Por eso, ahí, dice muy bien Heilbronner, esto nos muestra cómo la sociedad divide los aumentos en el ingreso entre el consumo y el ahorro. Y la propensión marginal al consumo es la proporción de un peso en que aumenta el consumo cuando aumenta el ingreso en un peso. Claro, esto es figurativo. Si mi ingreso es 100 y aumenta a 10, tengo un ingreso de 110. Entonces, mi consumo sería, por ejemplo, 80 y mi ahorro sería 30. Si yo hago eso, mi propensión no fue una propensión marginal al consumo, sino al ahorro, porque yo destiné esos 10 pesos a ahorrar. Si mi ingreso es de 110 y mi consumo se va a 90 y mi ahorro queda en 20, yo generé una propensión marginal al consumo de ese incremento en el aumento del ingreso disponible. Creo que esto es claro y no ofrece dificultades. Cualquier cosa me consultan. Bien. De todos modos, vuelvo a reiterar que yo no pretendo que de acá salgan economistas, sino que analicemos lo que es el concepto de economía para la Facultad de Derecho. Muy bien. Vamos ahora a continuar con la función de ahorro. Bien, o sea, veníamos hablando del consumo y dentro del consumo dijimos, ¿de qué depende que alguien consuma? Hablamos del ingreso disponible, luego hablamos de la riqueza y luego hablamos del poder de endeudamiento. Bien, ahora vamos a hablar del concepto ahorro. ¿Por qué razón alguien puede ahorrar? Porque evidentemente, si cualquiera de los que trabajan hoy en un empleo creen que cuando cumplan 65 años o 60 años y se jubilen van a poder vivir de su jubilación, me temo que están analizando equivocadamente la cuestión. Yo les sugeriría que empiecen a pensar en hacer pequeñas inversiones. Por ejemplo, si alguien dispone de un dinero, me duele decirlo, porque no tiene la culpa el consumidor, sino es el Estado el que ha generado esto. Nosotros no tenemos confiabilidad en nuestra moneda. Nuestra moneda no genera credibilidad. Entonces tenemos cierta tendencia a que si nos sobra algún dinero, nos recluimos en alguna moneda un poco más fuerte. O bien, si usted tiene un poco más, entonces tal vez comprará un auto, cambiará el auto,
no hay que confundir que mejorar un vehículo no es un gasto, es una inversión, porque si bien un vehículo se va amortizando en su valor con el paso de los años, también va teniendo un valor en plaza. Y ese valor en plaza hace que tenga usted un elemento que le permite mejorar y seguir teniendo un vehículo mejor. Usted tiene un poco más de dinero, bueno, existe la posibilidad de que se compre un terrenito. O sea, el tema es, ¿por qué razón uno puede ahorrar? En primer lugar, para asegurarse un poco mejor su jubilación. O bien, para ayudar a sus hijos, porque es evidente que hoy los padres piensan en darle un empujón inicial cuando sus hijos tienen la posibilidad de recibirse, obtener un título universitario o hacer algún emprendimiento. O bien, para eventuales imprevistos que puede existir. Entonces, desde ese punto de vista, uno tiene cierta precaución en guardar algún dinero. Y yo le aseguro que es importante que pensemos seriamente en no entrar en ningún préstamo. Fíjese, ahora me están diciendo en el diario de este domingo, no, en el diario de hoy, creo haber leído, que el UBAC, que es un préstamo que se pedía, en el mes de junio no va a exceder el 35% del ingreso de una familia. Esto es un disparate. Que un préstamo llegue a prácticamente comerse casi la tercera parte de su ingreso. Entonces yo le digo, sean muy cuidadosos con el uso de las tarjetas de crédito, con la financiación de los saldos y decir, bueno, no pago el total, pago una parte, porque yo no soy experto en marketing, pero sí le digo que lamentablemente nuestro modelo económico, que realmente todavía no lo conozco, porque no sé cuál es el modelo de un presidente que está gobernando con decretos de necesidad y urgencia, entonces nos encontramos con estas realidades, que un préstamo que inicialmente era sumamente accesible, ahora se puede llegar a comer la tercera parte de su sueldo. Es un disparate mayúsculo. Entonces, ¿quién puede ahorrar? Mucho menos que el 10% de la ciudadanía. ¿Y de qué depende que uno ahorre? Evidentemente del ingreso. O sea, el ingreso disponible es un determinante tanto del consumo como del ahorro. Si usted destina una proporción mayor al ahorro que al consumo porque tiene la posibilidad de hacerlo, y bueno, ahí también tendremos una propensión media al ahorro. O sea, va a ser el porcentaje o proporción del ingreso disponible que usted ahorra. Y va a variar de 0 a 100. Y si usted tiene la posibilidad de que su ingreso disponible fue aumentado, pues bien, ahí tendrá una propensión marginal al ahorro y entonces podemos decir que ante un incremento del ingreso disponible, esa propensión marginal al ahorro es la parte que usted va a utilizar para ahorrar y no para consumir. ¿Por qué utilizo la S? Porque si cualquiera de ustedes van a un libro, por ejemplo, al libro, como les digo, de Muchone Becker o al de Hellbronner o al de Mankiw, van a ver que hay ciertos iniciales o signos que representan algo. Bueno, ellos ponen que ese sería el ahorro y varía de 0 a 1. Muy bien. Lo que sí es importante es lo que vamos a ver ahora. Es decir, ahora vamos a hablar de la inversión. Lo primero que yo le quiero decir es recordarles que quien realmente tiene que ser el primero en generar inversión es el Estado. Y el Estado genera inversión a través de su presupuesto. Artículo 75, inciso 8. Se los voy a preguntar y el que avisa no traiciona. El 75, inciso 8, habla del presupuesto. Dice que corresponde al Congreso
fijar anualmente, conforme a las disposiciones del inciso segundo de este artículo, el presupuesto de gastos y cálculo de recursos. Pero esos gastos tienen algo muy importante, que es el concepto de inversión pública. Porque el Estado todos los años tiene que destinar un monto importante del presupuesto para hacer inversión pública. El Estado nacional, el Estado provincial y los municipios. Ahora, atención con esto, porque el concepto de inversión, uno generalmente dice, y por ejemplo Mar del Plata necesita inversiones, estamos totalmente de acuerdo, que es una ciudad hermosa. Yo la verdad me siento gratificado de vivir en una ciudad, somos privilegiados de vivir en una ciudad como Mar del Plata. Es inentendible que Mar del Plata tenga el altísimo nivel de desocupación que tiene, encima agravado por el 2020 que pasó y que realmente ha puesto al mundo contra las cuerdas, y a un país como Argentina, que de hecho ya venía con una economía alicaída, lo ha puesto en una situación más conflictiva. Entonces es una realidad que una ciudad como Mar del Plata necesita inversión. Perfecto. Esa inversión, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de inversión, hablamos de la generación de nuevos bienes de capital. Ustedes recuerden que cuando hablábamos de bienes, hicimos una división importante. Hablamos de bienes de consumo y bienes de capital. Los bienes de consumo son los que, una vez producidos, van a satisfacer una necesidad. Y una vez que satisfacen la necesidad, se agotan. Que es el caso, por ejemplo, de un alimento. Pero lo importante es el bien de capital. Porque un bien de capital, por ejemplo, es una nueva construcción. Porque caminos, puertos, pistas y aeropuertos, o sea, aterrizaje de aviones, despegue de aviones, todo eso va generando que el país solucione sus problemas de infraestructura. Un bien de capital importantísimo es una maquinaria, porque una maquinaria está destinada a producir otros bienes. Las instalaciones, cualquiera que quiera, como yo siempre pongo como ejemplo, porque Mar del Plata en ese sentido llegó a estar muy bien posicionada como un centro de la cervecería artesanal, bien, quien hoy quiera dedicarse a eso y tiene que pensar en las instalaciones. Bien, pero ¿de qué depende que hagamos una inversión? Esto va para la parte privada como para la parte pública, pero vamos a pensar puntualmente en la parte privada. Fíjese usted, en primer lugar, hablamos de los ingresos de la actividad económica. Y ahí les puse, hay dos tipos de inversión. Si la inversión depende del ingreso disponible, tiene un análisis. Y si no depende del ingreso disponible, tiene otro análisis. Entonces, fíjese, por ejemplo, empieza a aumentar el gasto de consumo. Entonces la inversión depende del ingreso disponible y se llama inducida. Fíjese que es muy claro esto. A usted lo llevan, lo empujan a que usted invierta. Y su efecto se denomina acelerador, porque para Keynes era fundamental que el Estado gastara, hiciera gasto público y realice inversiones. Entonces, ahí le pongo el acelerador, es el efecto que tiene el consumo sobre el ingreso a través de la inversión. Y le pongo un ejemplo. Mire, puntualmente, Mar del Plata está muy conectada a una ciudad como Miramar. Bien, fíjese usted que en algún momento de la historia de la ruta entre Mar del Plata y Miramar, se llegó a poner una cabina de peaje y sin embargo seguía siendo una mano de ida y una mano de vuelta. Bueno, hoy sería absolutamente lógico y razonable que hubiera una autovía y que se financiara con el peaje correspondiente. Ahora, fíjese, si se hace una autovía, usted sale de Mar del Plata y no puede cargar nafta, salvo en el pequeño surtidor que hay en Chapalmalal y que no siempre está habilitado, no puede cargar nafta hasta que llegue a Miramar. Entonces, ¿qué le va a pedir el sistema económico?
que ponga una estación de servicio. Pero además, suponga que usted elige Barranca de los Lobos. ¿Y por qué? Porque hay gente que el fin de semana se va, incluso durante el invierno, cuando hace un buen fin de semana, y se compra facturas, o se va y se pone frente al mar, donde tiene una vista hermosa. Quiere decir que el sistema le está diciendo, haga una inversión ahí, ponga una estación de servicio, y en esa estación de servicio ponga un restaurante, porque es algo necesario que está garantizado. Entonces, esto es algo que tienen que entender los que nos gobiernan, que la inversión normalmente se la está pidiendo el sistema. Pero vamos a otro caso. Está todo el país parado. No estamos muy lejos, y yo no soy apocalíptico, de empezar a pensar seriamente en estos conceptos. Ustedes recuerdan que 4 factores productivos, 2 materiales y 2 personales. Hablamos de la naturaleza y del capital, y hablamos del trabajo y de la empresa. Bien, hablamos del capital. Cuando hablamos del capital, hablamos precisamente de la inversión y de la rentabilidad que le tiene que dar al inversor. Entonces, supongamos que estamos en un lugar donde está todo parado. Bueno, si es necesario ocupar recursos, ya la inversión no depende del ingreso disponible y se llama autónoma. Entonces, esa inversión va a generar un efecto llamado multiplicador, que para Keynes quería decir que se iba multiplicando la economía. Y como ejemplo yo le pongo la crisis del 29. Estados Unidos estaba sin dinero ni recursos y sin embargo salió adelante. Después vamos a leer algunas cosas en la medida en que me den los tiempos, porque evidentemente lo que fundamentalmente primero quiero es desarrollar los conceptos y después vamos a la aplicación práctica. Entonces, fíjese, un ejemplo de inversión autónoma sería, por ejemplo, una isla chiquita del Caribe, bien, que normalmente sus habitantes se encargan de sobrevivir por la pesca y por las plantaciones que tienen, cocos, plátanos, bueno, se las rebuscan, o sea, viven, no tienen más que una pequeña casita donde sobreviven. Bueno, llega alguien a la isla y quiere hacer una muy buena casa, se quiere hacer frente a la playa. Bien, ¿qué hace? Necesita mano de obra. Entonces la gente que está parada, de repente se va a encontrar con que tiene la posibilidad de trabajar. Bien, ¿qué va a hacer esa gente? Pues quien decidió construir su pequeña casa o un hermoso chalet frente a la playa, le va a pagar a los obreros que están trabajando, que están trabajando la madera, que pusieron los vidrios, etc. Esa gente, en primer lugar, va a tener que ir a comprar lo que necesita para construir en el pequeño negocio de la isla. Pero ese pequeño negocio de la isla tampoco tiene mucho, porque nadie le compraba. Entonces va a tener que ir a otra isla más grande para abastecerse de lo que necesita este hombre que quiere hacer la casa. Y a su vez, los obreros que están trabajando, de repente se encuentran con un dinero y se van a empezar a dar gustos que no se pudieron dar hasta ahora. Ese dueño de ese pequeño negocio de ramos generales va a la otra isla, como les dije, y compra todo lo que puede. Esa otra isla grande, de repente se da cuenta de que tiene una demanda importante de la isla pequeña. Entonces, por ejemplo, y tratará de llegar hasta una ciudad importante, San Juan de Puerto Rico, o se irá hasta Miami, y se abastecerá. ¿Qué fue lo que sucedió en la pequeña isla donde la gente se levantaba a la mañana, se ponía simplemente una remera, el mismo pantalón, salía a pescar o se arreglaba con la fruta que había? Empezaron a moverse los factores productivos. Entonces esa casa podía traer otra casa
Y otra casa puede atraer otra pequeña inversión, que es un pequeño hotel, y ese pequeño hotel puede traer otro hotel más grande de una cadena importante, y de repente empezó a generarse una inversión importantísima. Bueno, fíjese usted en Mar del Plata, por ejemplo, nosotros tenemos lugares como la Laguna de los Padres, nosotros tenemos lugares hermosos que están absolutamente fuera de la posibilidad de que se hagan inversiones. ¿Cuántos días de verano tenemos? Y bueno, no hablemos de este año, pero normalmente no teníamos más de un mes y medio. Y toda la zona esa de las estructuras de los balnearios de Punta Mogotes, cerrado todo el resto del año. O sea, funcionando un mes y medio y el resto de los 9 meses y medio o de los 10 meses y medio totalmente parado. Bueno, seamos lógicos. Entreguémosle a una cadena hotelera, hagamos una licitación con todos los cuidados y todas las pautas correspondientes, ¿y a qué conclusión vamos a llegar? Que bajando los impuestos se va a empezar a generar mano de obra, pues que ese lugar, que esa cadena hotelera en cada uno de esos lugares ponga piletas climatizadas, que tengamos canchas de vóley cerradas, debidamente climatizadas también, con la posibilidad de restaurantes que no tengan que padecer el clima frío severo que existe en invierno. O sea, se trata de empezar a pensar, a repensar cómo podemos atraer esas inversiones. Y por eso es importantísimo ver esto de la inversión inducida y la inversión autónoma. Mira, les voy a contar una anécdota solita, muy, muy corta, y voy a continuar. Yo tenía un alumno que venía desde Villa Gesell. Venía a cursar economía y me decía, yo no entiendo qué es esto de la inversión inducida. La verdad es que se me hace muy difícil comprender. Y yo le dije un día, le pregunto, ¿cuál es tu actividad? Y yo vendo pollos. Ah, perfecto. ¿Y cómo comprar los pollos? Voy a Buenos Aires y entonces me hago traer los pollos. Y bueno, me fue bien y compré un camión y ahora me traigo pollos. Ah, perfecto, bien. ¿Y qué pasa cuando vienen los feriados largos? Y bueno, cuando viene un feriado largo, yo aprovecho y entonces vendo más pollos, ya no solamente en Villa Gesell, sino que como tengo un buen precio, ya me están comprando de Cariló, me están comprando de Mar de las Pampas, perfecto. ¿Y qué haces con ese dinero? Y bueno, con ese dinero que me queda, compro otra heladera más, he comprado otro vehículo para hacer la distribución. ¿Te das cuenta? Lo que estás haciendo es una inversión inducida. O sea, invertiste lo que el sistema te pedía y entonces fuiste generando un movimiento de dinero importante. O sea, ese vendedor de pollos se dio cuenta de lo que significaba vender a buen precio y sobre todo y fundamentalmente invertir lo que él iba ganando a medida que iba ampliando su negocio. Bueno, es eso, es tratar de entender lo que significa invertir. Y eso es el objetivo. Bien, vamos a continuar. Que acá decimos que un determinante de inversión es el ingreso a la actividad económica y hablamos de una inversión inducida y una inversión autónoma. Pero también puede suceder que, vamos a ir a otro gráfico, que no sea el aumento de la actividad económica el determinante de la inversión, sino que yo voy a hacer una inversión si tengo una tasa de interés en el banco que me da un crédito que es posible de pagar. Si yo tomo, como ahí le pongo, a un interés alto, mi inversión tiene que ser rentable. Lo que pasa es que estamos ante un país que no tiene crédito. Cuando vean ustedes con el doctor Leandro Furundarena, Economía Monetaria, van a ver ustedes que el Banco Central, y a través de su carta orgánica, es el responsable de que usted hoy tenga que pedir un crédito y tenga que pagar una fortuna.
Fíjese, cualquiera que pide un préstamo personal va a tener que prepararse para que termine el año con un 54 o un 60% de interés sobre el dinero que pidió. Esos préstamos son usurarios. No existe en el mundo eso. Mire, le voy a contar una anécdota muy rápida, porque son experiencias vividas y que realmente esto lo he contado en muchos cursos y me sigue sorprendiendo que las cosas sean exactamente igual a lo largo de los años en mi país. En una oportunidad que viajé a Estados Unidos, que no es santo de mi devoción porque realmente admiro los países del Báltico, o, por ejemplo, Japón, como país, o Hong Kong, o Singapur, como país desarrollado. Pero, bueno, estaba en Miami caminando por la famosa Avenida Collins y había un banco, el Bank of America. Entonces vi que estaban publicitando que había, cuando pasó a la burbuja inmobiliaria, que los bancos le daban a usted préstamos y no le pedían que pagara nada. Había muchos que esas casas, en determinado momento, el aumento que hubo de la demanda y la no posibilidad de pagar hizo que empezaran a subir los intereses. Y todas esas casas pasaron a ser consideradas foreclosing. O sea, la gente les decía a los bancos, mire, no puedo pagar más. La casa o el departamento que compré, así se lo dejo. Listo. Haga lo que quiera. Y los bancos tenían que tratar de ver cómo solucionaban el tema. Entonces yo me acuerdo que entré a ese Bank of America y hasta me acuerdo el nombre de la persona que me atendió. Creo que era la 75, la Collins, un tal Jacob. Yo le pregunté, dígame, si yo quisiera pedir un crédito, por ejemplo, para comprar un departamentito en Miami, ¿cuánto sería el interés? Y bueno, dice, lo que pasa es que estoy hablando de el 2005, 2006 más o menos. Y me dice, y miren, más o menos, como usted no es residente, y es un poco caro, ese 4%. Ah, la miércoles, digo, claro, un 4% mensual y sería bastante. No mensual, no, anual. ¿Cómo? Sí, un 4% anual. Y diga que usted no es residente, porque si usted fuera residente, pagaría un 2%. Entonces lo miré al hombre y le digo, ¿sabe usted cuál es el interés de un crédito personal en Argentina? No. Bueno, es del 50% o, con suerte, si puede, lograr un 35% anual. Y me acuerdo que se agarró la cabeza y dijo, ¿qué negocio fabuloso que hacen los bancos en Argentina? ¿Usted se da cuenta? Entonces, es imposible pensar en pedir un crédito en este país, porque cuando usted quiere acordar, va a estar endeudadísimo. Y en un país donde no hay crédito, no hay inversión. Y donde no hay inversión, no hay movimiento de capital. Entonces, esta cuestión de la tasa de interés es una cuestión muy fundamental, es muy importante. Acá tenemos que sincerar el crédito, porque si no, nadie va a ir a los bancos a pedir nada. Bien, en tercer lugar, usted tiene una expectativa empresarial, que es el rendimiento esperado de la inversión. El que va y pone la plata a trabajar no lo va a hacer porque está tratando de hacer un mecenazgo. Eso déjelo para la Florencia del Renacimiento y de los Medici. Hoy el que pone plata es para que trabaje, si no, no lo hace. Y además, en cuarto lugar, tenemos el nivel de capacidad instalada que se utiliza. Es decir, si usted, como se le digo, por ejemplo, quiere poner una fábrica de cerveza artesanal, por ejemplo, en Sierra de los Padres, y usted tiene que pensar en un nivel de instalación para poder responder a la demanda que se le puede presentar. Entonces, hemos dicho que la inversión, si depende del ingreso disponible, se llama inducida y genera un efecto acelerador. Si no depende del ingreso disponible, se llama autónoma y genera un efecto multiplicador. Pero entonces vamos a ver ahora, ¿qué quiere decir el efecto multiplicador? Es el coeficiente que nos va a indicar
hasta dónde aumentó el ingreso disponible, o sea, todo el dinero que tiene la gente de bolsillo a consecuencia del aumento de la inversión. Y el efecto acelerador es el nivel de inversión que la economía le está pidiendo. O sea, en el caso ese de hacer una autovía entre Mar del Plata y Miramar. Ahora, no le digo solamente eso. Estoy diciendo que usted tiene una autovía de Mar del Plata, por ejemplo, para el otro lado. Hablamos de la Ruta 11. Yo voy a dar clase muchas veces, porque también soy docente en la Universidad Atlántida, y yo le aseguro que una vez que pasamos Pinamar, Dios nos libre y nos guarde hasta Mar de Ajó. A veces con una neblina impresionante, y realmente es inexplicable que todavía no se haya pensado en continuar esa autovía que llega. Y además, ese tramo entre Mar Chiquita y Villa Gesell, que sería absolutamente financiable, también está parado. Y usted tiene una mano de ida y una mano de vuelta. Ni siquiera banquinas tiene y le cobran un peaje. Las banquinas son pasto. Con ese criterio es muy difícil empezar a pensar en la posibilidad de que se generen inversiones. Bien. Vamos a continuar ahora con el modelo keynesiano. Y de esto quiero hablar. John Maynard Keynes publicó en 1936 la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Y dijo que la participación del Estado era fundamental a través de la inversión, o sea, financiar por déficit. Porque el Estado debía realizar obra pública, que era el gasto público, de esta manera aumentaba el empleo y el trabajador cuando percibe su salario lo consume. Esto es lo que les expliqué hace un momentito. En 1932, el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, aplicó esta teoría y elaboró el New Deal contra la crisis. Bien, yo le quiero ilustrar esto con algunos aspectos y algunos recortes y sobre todo algo que tengo para transmitirle la importancia que tiene el consumo. Y hasta qué punto usted se va a dar cuenta que en la medida en que reanalicemos el significado del consumo, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene. Mire, puntualmente, le voy a leer una revista donde dice sobre Keynes y los neokeynesianos, escrita por el doctor Horacio Minucci, y comenta que esto lo escribe Keynes y le mandó en 1933 al New York Times una carta donde dice lo siguiente: asigno abrumadora importancia al aumento del poder adquisitivo nacional, que es consecuencia de la erogación oficial financiada con préstamos. Y acá se titula Carta abierta al presidente Roosevelt. Fíjese usted, Estados Unidos estaba en una crisis que afectaba a todo el mundo. Estamos en la crisis del 29. Keynes propone frente a la crisis una intervención del Estado en la economía a través de la inversión y el consumo, que las leyes del mercado no garantizaban de por sí, con impuestos progresivos y regulación del dinero y de la tasa de interés, participando el propio Estado incluso en la inversión. Bien, fíjese usted, ¿qué fue lo que hizo Roosevelt? Voy a cerrar la puerta porque estaba abierta y para que no haya interferencias. Mire lo que dice el artículo. Los Estados Unidos, al igual que la mayoría de las potencias del mundo de esos años, llevaban 2 largos años de crisis con más de un 20% de desocupación cuando a comienzos de 1933 Roosevelt se hizo cargo de la presidencia. Durante esos años de crisis se declararon en bancarrota 130.000 establecimientos. Quebraron 10.000 bancos. El sector agrícola se hundió. Las mercaderías que no encontraban salida eran destruidas en grandes cantidades. Se volcaba la leche en los ríos y el mar. El trigo era quemado en las calderas de las locomotoras. Y al mismo tiempo millones de personas padecían hambre.
En la primavera de 1933 Estados Unidos tenía 17 millones de desocupados. En nuestro país pasó lo mismo, ¿eh? En la época en que asumía Kirchner, el país tenía esa cantidad de desocupados. Cundió el desempleo y se vio como nunca personas viviendo en las calles o haciendo cola en instituciones de caridad. Las huelgas, cortes de ruta y vía férrea, robos, delincuencia, eran moneda corriente. Fíjese, hay una película impecable. Para mí una de las películas que de vez en cuando voy y miro nuevamente, que está filmada en esa época. Y usted encuentra en YouTube. La película de Charles Chaplin y se llama Tiempos Modernos. Filmada exactamente en la época de la crisis del 29. Y usted ve la gente haciendo fila, buscando el cucharón de sopa, buscando la posibilidad de trabajar. Y sin embargo, en esa época, en los Estados Unidos, se construía el Empire State a razón de casi un piso por semana. Se hacía la represa Hoover en Nevada. Se construía y no paraba. Se buscaba la posibilidad de la mano de obra. Entonces, es importantísimo esto. Por eso, es bien puntual lo que comenta Keynes. Fíjese lo que dice Keynes en su obra, en la teoría general. ¿Por qué él le da tanta importancia al empleo? Mire usted. Dice, si la tesorería, se refiere a la tesorería de Londres, se pusiera a llenar botellas viejas con billetes de banco, las enterrara a profundidad conveniente en minas de carbón abandonadas, que luego se cubrieran con escombros de la ciudad y dejara la iniciativa privada, de conformidad con los bien experimentados principios del laissez-faire, o sea, el dejar hacer, el cuidado de desenterrar nuevamente los billetes, obteniendo las concesiones correspondientes, no se necesitaría que hubiera más desocupación y con ayuda de las repercusiones, el ingreso real de la comunidad rebasaría en buena medida su nivel actual. O sea, lo que le dice Keynes es, suponga usted que está la gente parada. Bien, entonces saque una noticia en los diarios y diga, la Tesorería General va a dar concesiones para que la gente vaya a las minas de carbón abandonadas y busque adentro de botellas viejas billetes, los famosos pound de libras esterlinas. Bien, pero fíjese lo que le dice. Claro está que sería más sensato construir casas, hacer edificios, pero si existen dificultades políticas y prácticas para realizarlo, el procedimiento anterior sería mejor que no hacer nada. O sea, por lo menos salga y vaya y busque botellas en minas de carbón abandonadas. Por eso termina su capítulo Keynes diciendo, es preferible ver una cuadrilla de obreros cavando pozos y otra cuadrilla que vaya detrás tapándolos que ver una cuadrilla de obreros sentada en una vereda de una calle y otra cuadrilla sentada en la otra vereda de otra calle mirándose a ver qué hacen. Es muy importante este concepto de Keynes, del empleo, de la generación de empleo. Por eso fíjese que Franklin Delano Roosevelt, cuando él se presenta como candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, él da un discurso que yo les voy a leer, que realmente es muy elogiable, porque pone el acento en este tema, en lo que estamos hablando. Les voy a leer ese discurso, y este discurso lo dio ante el Commonwealth Club de San Francisco durante la campaña presidencial de septiembre de 1932. Usted no se olvide que Franklin Delano Roosevelt en ese momento era gobernador del estado de Nueva York y él se presenta como candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Y entonces dice lo siguiente. A mí me gustaría que un candidato a presidente me hablara en estos términos. Dice, la meta ahora no consiste en descubrir ni en explotar recursos naturales, sino en el objetivo más sobrio y menos dramático de administrar los recursos e instalaciones con que contamos, de tratar de reconquistar los mercados extranjeros con nuestros excedentes de producción, de hacer frente al problema del consumo subnormal, de ajustar la producción al consumo, de distribuir la riqueza y los bienes en forma más equitativa.
Fíjese lo que dice más adelante. Más importante todavía es una hueste de ciudadanos desocupados, abrumados por el terrible problema de la existencia, y un número igualmente grande trabaja con poca recompensa. Solo un optimista tonto podría negar las negras realidades de esta hora. Fíjese lo que le dice Roosevelt a los Estados Unidos. No se olvide que fue 4 veces presidente de los Estados Unidos, salvo por la última enmienda que tuvo la Constitución de los Estados Unidos en 1956, ya no se puede ser más de 2 veces presidente. Pero antes podía ser muchas veces más. Roosevelt fue 4 veces y llegó a no terminó la 4ª presidencia porque muere. Y luego sucede Harry Truman. Mire lo que dice. Nuestro gran objetivo primordial consiste en poner a la gente a trabajar. Este problema no es insoluble si lo encaramos sabiamente y con valentía. Puede resolverse mediante la movilización directa del propio gobierno, poniendo manos a la obra como si se tratara de una emergencia de guerra. Por último, nuestro progreso hacia la reanudación del trabajo. Necesitamos 2 salvaguardas contra la vuelta de los males del orden antiguo. Debe ejercerse una estricta supervisión de todos los bancos, créditos e inversiones para poner coto a la especulación con dinero ajeno. Y debe establecerse una moneda adecuada pero sólida. Fíjese lo que les dice. Y el otro discurso que le quiero leer, que realmente es sumamente elogiable, es este documento que es pronunciado por Maurice Eccles, que era el presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. Esto es en 1939, o sea, ya habían pasado unos cuantos años y ya estaba la obra de Keynes en conocimiento de estos gobernantes de Estados Unidos. Mire lo que dice este funcionario de la Reserva Federal. Debemos tratar de incrementar el consumo en relación con los ingresos nacionales mediante el establecimiento de sistemas de pensión, de servicio de atención médica y de carácter social. Aumentar las inversiones públicas en obras útiles que el capital privado no puede emprender, pero que no obstante puede amortizarse por sí mismas. Esas inversiones públicas pueden consistir en la construcción de carreteras, túneles y puentes, en el otorgamiento de créditos para la rehabilitación rural y de adquisición de granjas, especialmente en el sur, para que nuestros agricultores se emancipen y se sostengan a sí mismos, en la edificación de hospitales y establecimientos de sanidad para reducir el enorme derroche económico que significan las enfermedades y hacer que nuestro pueblo sea más sano y más eficiente, en la expansión de las viviendas públicas para los grupos de ingresos más reducidos. Claro, usted me va a decir, sí, perfecto, pero resulta que los Estados Unidos han tenido en el 2020 400.000 muertes. Sí, eso no se lo niego. La verdad es que esto enfrentó al mundo ante algo absolutamente imprevisto. Pero ya le decía los presidentes y los funcionarios de esa época que el empleado que no tiene un chequeo médico, a ver, Punta Arenas, usted tiene tantos años, perfecto. Estamos viendo en su legajo personal que usted hace 4 o 5 años que no se hace ningún análisis. Bueno, esto no es lógico ni es razonable. Bueno, mañana vaya, usted tiene la obra social y hágase el análisis de sangre, radiografía de tórax, etcétera, etcétera, etcétera. Electrocardiograma, prueba de esfuerzo, etcétera. Es decir, lo que le está diciendo es, no queremos gente con más carpeta médica que usufructúe y que esté siendo improductivo. Queremos trabajadores que estén sanos. Eso es cuidar a la población. Eso es aplicar los principios del preámbulo cuando se habla del bienestar general. Promover el bienestar general. O sea, es lo que los norteamericanos llaman el welfare. Y es lo que yo sostengo. Es necesario que repensemos qué es lo que realmente necesita el Estado invertir. Y acá nos dimos cuenta que no solamente fue a Argentina, fueron muchos a otros países a los cuales ya lo hemos conversado en otro momento, por eso no quiero extenderme para no dar la posibilidad de un diálogo que nos saque tiempo, pero nosotros tuvimos una época, y Furundarena no es peronista, atención, pero hubo una época
en la época del gobierno de Perón, de las primera y segunda presidencia, en que la salud pública era muy buena. Hubo un ministro de salud que se llamó Ramón Carrillo, el doctor Carrillo. Incluso, a través de la Fundación Eva Perón, se hicieron una cantidad de hospitales. El hospital que tenemos acá, en Mar del Plata, los dos hospitales que tenemos son provinciales. No tenemos un hospital municipal. El hospital de agudos se hizo durante la época de la Fundación Eva Perón. El hospital que tenemos, que es el materno infantil, también es provincial. Tenemos una ciudad que no tiene un hospital municipal. O sea, el hospital municipal que en realidad se empezó a construir tuvo sus graves falencias y sus problemas. Tenemos salitas barriales que hacen malabarismos para poder solucionar los problemas de la gente que concurre. Pero lo que yo insisto es que es importante que el Estado y que quienes nos gobiernan entiendan que la salud es una prioridad. Hoy lo vemos y quisiera creer realmente que vamos a poder superar, y lo deseo profundamente, decreto al universo que van a venir las vacunas necesarias para que podamos recuperar la felicidad de poder seguir estando contactados todos entre nosotros en forma presencial. Bien, vamos a ver, acá vamos a la unidad, a ver si es la unidad 6, la que tenemos que ver. A ver, permítame que me pueda ubicar bien en el tema y así poder hacerlo seguir a ustedes. Bueno, ahí no sé qué pasó, ahí hemos tenido un inconveniente. Vamos a volver otra vez a los gráficos. A ver, acá tenemos. Bien. Bueno, vamos aquí, no aquí. Porque lo otro ya lo vimos, correcto. Bien. Bueno, vamos a hablar del último punto de esta unidad, o sea, la demanda global y la oferta global. Nosotros vimos en microeconomía, y tengo tiempo para poder incluso después volver sobre algunos comentarios que quisiera hacerles sobre esta cuestión. Nosotros hemos visto en microeconomía que existe una teoría de la demanda y una teoría de la oferta. Bien. Vimos que la teoría de la demanda era la cantidad de bienes y servicios que la unidad de consumo demandaba a determinado precio y determinada cantidad. Y vimos que la teoría de la oferta era la cantidad de bienes que la unidad de producción, empresa, producía a determinada cantidad y a determinado precio. Bien. Llevemos esto a la macroeconomía. Ahí tenemos el concepto de demanda global. La demanda global supone la cantidad de bienes y servicios que el sistema económico demanda en el periodo de un año. Y lo representamos con esta fórmula. DG demanda global es igual a C, consumo, más I. O sea, consumo representa todos los gastos de consumo y el concepto de I representa la inversión. Y la oferta global supone la cantidad de bienes y servicios que el sistema económico ofrece en el periodo de un año, y la vamos a conceptualizar con esta fórmula. OG, o sea, oferta global, es igual al consumo más la inversión, pero esa I es en función del PBI, o sea, como valor de la producción total. Bien. ¿Por qué es importante esto? Fíjese, no es fácil hacer un gráfico. He tratado de mostrar lo que teóricamente representaría el concepto de renta de equilibrio. Así como nosotros decimos que existe un equilibrio del mercado cuando la curva de la oferta se encuentra con la curva de la, cuando la curva de la demanda, que es decreciente, se encuentra con la curva de la oferta, que es creciente, es el punto de equilibrio del mercado.
Pero dijimos que no existe ese punto, que existe o bien un exceso de oferta o un exceso de demanda. Bien, acá sucede lo mismo. El sistema económico está equilibrado cuando la cantidad de gasto, o sea, digamos, la demanda global, es igual a todo lo que se produce. O sea, existe una relación. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Fíjese, yo ahí le puse una horizontal y una vertical. O sea, perdón, digo, una horizontal y una vertical. Bien, en la horizontal ponemos inversión y en la vertical ponemos niveles de PBI, o sea, cuánto va aumentando la productividad. Bien, y traté de hacer una línea que son esos X en colorado. Y esas X en colorado en determinado momento se cruzan con una línea que ahí puse demanda global, que en realidad ustedes lo van a ver en los libros como una pequeña curva hacia abajo, porque siempre la demanda es decreciente y la oferta es ascendente. O sea, estaría dada por la intersección de la curva de la demanda global con la recta de 45 grados que representa la oferta global. En el punto E, ese punto quiere decir equilibrio, según el nivel de ingreso. Perfecto. Pero acá tenemos supuestos, y esos supuestos son, si lo que se demanda, si lo que el sistema económico pide es más que lo que el sistema ofrece, vamos a tener un problema. Van a crecer los precios y entonces vamos a tener un bache inflacionario. Si lo que el sistema ofrece es más de lo que el sistema pide, vamos a tener un problema. Y es que para poder vender va a haber que bajar los precios. Entonces vamos a tener un bache deflacionario. Aclaro que cuando hablamos de inflación, hablamos de un proceso de generalizado de crecimiento del nivel de precios de bienes y servicios de una economía. Y cuando hablamos de deflación, hablamos de el nivel generalizado de caída del valor de los precios de los bienes y servicios de una economía. Entonces, eso me va a permitir mostrar lo siguiente: lo que es el bache inflacionario y lo que es el bache deflacionario. ¿Qué es lo que se conoce como desequilibrios en el sistema económico? Y que así lo presenta el programa. Entonces, cuando lo que se pide, o sea, la demanda global, es mayor que lo que se ofrece, o bien lo que se ofrece es menor que lo que se pide, estamos antes de ese punto de equilibrio. Entonces, tenemos que el ingreso es mayor y hay mayor producción. Hay mayor demanda y por lo tanto aumentan los precios. Cuando lo que se ofrece es menor, perdón, cuando lo que se demanda es menor que lo que se ofrece o lo que se ofrece es mayor que lo que se demanda, entonces estamos después del punto de equilibrio y entonces los precios tienen que bajar porque no hay consumo, hay desocupación y hay poco ingreso. Entonces, Keynes se planteaba, ¿qué es peor para una economía? ¿La deflación, o sea, la caída de los precios, o la inflación, o el aumento de los precios? Y decía Keynes, es mucho más preocupante cuando hay deflación, porque genera más trastornos que la inflación. Y Keynes proponía, para solucionar el problema de que haya demasiada oferta y poca demanda, y que por lo tanto bajen los precios, lo que tenemos que hacer es recuperar. ¿Y cómo se recupera la economía? Aumentando el gasto público, bajando las tasas de interés y bajando los impuestos, sobre todo los impuestos al consumo, que era lo que decíamos el otro día cuando hablábamos de los impuestos internos. Es decir, cuando decíamos que estamos frente a una realidad. Usted compra una botella de cerveza o de vino o compra un paquete de cigarrillos y el 50% es impuestos. Entonces, es imperioso y necesario que se analice cómo se recupera la economía. Yo lo que les puedo decir es que voy a tratar que al término de este curso intensivo y rápido,
ustedes visualicen la problemática de la Argentina, pero no para buscar complicarse la vida, sino para visualizarlo, porque en realidad lo que nosotros tenemos que pensar es que la solución la trae la Constitución Nacional. Fíjese usted que el artículo 75 tiene un inciso que yo lo voy a preguntar, y Vanessa se ríe cuando yo digo que el que avisa no traiciona, que es la llamada cláusula del progreso. Dice, promover al desarrollo humano con justicia social, a la generación de empleo, a la defensa del valor de la moneda, a la productividad de la economía. Señores integrantes del Congreso, ustedes fueron votados para sancionar leyes que ayuden a la economía y ayuden al ciudadano para que tenga su fuente de trabajo. Lo único que nos preocupa es que esas disposiciones de la Constitución Nacional sean realidad. Cuando hablamos de los gobiernos de provincia, está el artículo 125 y el 126, que dice que las provincias tienen que promover su industria, tienen que la posibilidad de explotar sus recursos naturales. Las provincias también tienen que generar empleo, y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, acá es necesario que empecemos a pensar qué modelo de país queremos. La solución la tenemos en la Constitución Nacional y en las constituciones provinciales. Pero es muy importante, es fundamental, que construyamos un modelo económico de consumo, que se proponga, que se fomente el consumo. Y para fomentar el consumo tenemos que pensar en la productividad. Tenemos que pensar en que aumente los niveles de productividad. Por eso yo les digo, y me quedan unos minutos para insistir sobre este tema, que evidentemente tiene su importancia, y no solo tiene su importancia, sino que nos hace visualizar las cosas tal cual son. Yo acá tengo varios recortes, y en estos recortes voy a tratar de mostrarles la importancia que tiene esta cuestión. Fíjese usted, vamos a hablar de la importancia que tiene el consumo. Fíjese usted, en el año 2000, a ver, vamos a ver. Fíjese, fue tapa de una revista, o sea, estamos hablando del año 2008, exactamente. Fíjese, el personaje del año, John Maynard Keynes, encabezaba las noticias, porque era el Estado el que estaba encargándose de fomentar el empleo, de generar el consumo, de buscar la forma de que existan inversiones. Eso hizo que el gobierno generara un movimiento importante, pero lo que sí yo le voy a decir, que lamentablemente estamos y hemos llegado a una coyuntura muy difícil. Mire la importancia de guardar cosas. Yo me lo creí, yo me creí el argumento y el libreto, y me lo creí muy serio porque el 1 de junio de 2003 salía una nota donde se hacía referencia al candidato en ese momento. Y fíjese, mire quién era el candidato y lo que decía. Mi nombre se escribe con K de Keynes, decía este señor. Este señor se titulaba un gran desarrollista. ¿Y sabe qué? Si el país se hubiera desarrollado en los términos en los cuales era necesario desarrollarlo, se hubiera utilizado el saldo exportador de la balanza comercial para solucionar los problemas de infraestructura. Y no se solucionó. La Argentina no salió adelante. No se generaron de parte del Estado el gasto que era necesario generar para solucionar la economía.
Hoy enfrentamos una realidad, y una realidad seria y difícil. Les voy a mostrar un artículo que refleja un poco todo esto. Mire, fíjese, estamos hablando de cuestiones que siempre dan vuelta alrededor de lo mismo. Fíjese, condenados a la corrupción. Este es el gran drama del país. Está bien, no importa la fuente, interesa que hay realidades, y esas realidades son cantidades de recortes que yo voy buscando, cuestiones que voy tratando de ir hurgando, escudriñando y analizándome y preguntándome cuál es el presente y el futuro de la Argentina. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es lo que tenemos que recomponer? Y se los voy a decir ahora. La necesidad de la credibilidad de un modelo económico. Si el modelo económico no es creíble, va a ser muy difícil que podamos entender cómo solucionamos la cuestión económica. Y para esto, los resortes que nos da la Constitución no nos van a ser eficaces. Porque vamos a ver, lo van a ver ustedes, con el doctor Leandro Furundarena, que hay algo que es muy importante, son los organismos de control. Existe la Auditoría General de la Nación. Existe la Sindicatura General de la Nación. Existe la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas. Y ese inciso octavo impecable del artículo 75 le dice finalmente que es facultad del Congreso aprobar o desechar la cuenta de inversión. Y eso quiere decir, usted, señor ministro, me dijo que necesitaba tanto dinero para generar estas inversiones. Y yo le pregunto ahora, ¿a dónde están esas inversiones que no veo? ¿Y dónde está el dinero que usted dice que se utilizó? Entonces la cuenta de inversión pone de pie a un organismo que se llama Contaduría General de la Nación, que prepara un informe, porque ustedes me dijeron que necesitaban. El ministro de Relaciones Exteriores me dijo, ¿y sabe lo que pasa? Que la embajada de Argentina en Tokio está muy deteriorada, así que tenemos que mejorar el edificio. Bueno, perfecto, le vamos a dar el dinero que usted pide. Y el ministro de Obras Públicas vino y dijo, y tenemos un problema muy grande porque la ensenada del puerto de Buenos Aires no permite que entren barcos de calado para poder... Y tenemos problemas porque lamentablemente Ezeiza no permite que aterricen aviones de alto porte, entonces no podemos... Bueno, muy bien, se les dio todo eso y ahora díganme, ¿a dónde está? ¿A dónde está ese gasto? Entonces, el tema de la rendición de cuentas es una cuestión fundamental. Ya lo decía Alberti en el sistema económico y rentístico. El gasto público al que se refiere la Constitución es para cumplir con los postulados del preámbulo, para afianzar la justicia, para promover el bienestar general, para promover la unidad nacional, para lograr la paz interior y para asegurar los beneficios de la libertad. Entonces, todo este sentido que tiene esta decisión de darles este curso es precisamente para que visualicemos el fantástico y maravilloso país que tenemos y los recursos naturales que tenemos y cómo es imperioso y necesario que empecemos a pensar en la necesidad de explotar esos recursos. Tenemos la cuenca hídrica más grande del mundo. Nosotros podríamos hacer usinas que funcionen por el sistema de generen electricidad por la posibilidad del agua. Podríamos lograr poner una cantidad de servicios de hélices para generar estructuras eólicas y generar energía. Tenemos muchas posibilidades. Lo que tenemos que hacer es direccionar y controlar esos recursos que el Estado
está recaudando, destinándolos a lo que se tuvo en mira como gasto público. Y en la medida en que logremos eso, vamos a ver materializado el objetivo de tener lo que nosotros necesitamos. Y la forma de estar un poco más relajados, un poco más tranquilos, es a través de destinar los ingresos que se propusieron como recursos al gasto que se tuvo en miras cuando se planteó el presupuesto. Por eso es muy importante ese documento. El presupuesto es la gran herramienta, es la ley de leyes, pero no debemos perder de vista que para el patrón de la Argentina, para ese patrón gubernamental que existe, así como en el antaño venían del Consejo de Indias y le hacían a los virreyes, intendentes y gobernadores que llenaran una declaración jurada, y luego venían los jueces que se llamaban jueces visitadores y se hacían el juicio de residencia. A ver, Sobremonte, ¿cómo usted empezó con lo que empezó y resulta que terminó con una fortuna incalculable, de lo cual prácticamente todos se llevaron los ingleses cuando vinieron en las invasiones? Hubo un solo virrey que sorteó con honorabilidad el juicio de residencia, que fue el virrey Vértiz. Después, todos los demás virreyes, todos fueron sancionados. O sea, tenemos un patrón cultural que es muy difícil de modificar. Tenemos provincias maravillosas, pero que tienen gobiernos que se eternizan en el poder y que no hay caso, no hay forma de terminar con esos feudos. Entonces, es imperioso, insisto, que entendamos que el sufragio es la forma de lograr los cambios que uno necesita. Hoy leí, no sin pena, que el presidente autorizaba a legislativas que discutiera si eliminaba o no eliminaba las famosas PASO. Dios santo, no podemos estar tan a la deriva. No podemos sacarle a los habitantes, a los ciudadanos, el derecho de expresarse. Así no vamos a lograr reconstruir el país que queremos. El mensaje es constitucional. Yo he sido muy concreto en lo que les he dado. No les voy a pedir más que esto, pero sí lo que les voy a pedir es que analicemos y que veamos los artículos de la Constitución Nacional que nos muestran y nos dicen que es imperioso controlar las cuentas públicas. Muchos que se escaparon de historia constitucional con Furundarena no pudieron saber qué decían en aquellos reglamentos del 24 y 25 de mayo de 1810, cuando decía que la primera junta dará un estado de la Real Hacienda todos los primeros de cada mes. ¿Qué quiere decir eso? Ni más ni menos que a mí dígame en qué gastó la plata de los recursos que fue cobrando. O sea, ya el Cabildo de Buenos Aires en 1810 le decía a la primera junta: yo quiero que usted me rinda cuenta, porque el Cabildo era el legislativo, y le pedía al Ejecutivo: quiero saber en qué utilizó el dinero que nos pidió para hacer supuestamente obras. Desde aquella época hasta ahora, yo me permito decirle, nil novum sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol. Simplemente tenemos que aplicar lo que está escrito y tenemos que poner necesariamente a los organismos de control de pie, para que sean ellos los que resuelvan y decidan si un funcionario ha administrado bien o no. Por eso dice muy bien la definición de economía, es la ciencia de la administración. Y por eso les dije en 99, inciso primero, el presidente es el jefe supremo de las fuerzas militares, pero también es el responsable político de la administración general del país. Y que esto entre y que se haga carne en cada uno de nosotros. El presidente es el primer responsable de la administración general del país. Bueno, hasta acá llegamos. Creo que ha sido muy gratificante, tanto para mí como para ustedes, que analicemos esto y que veamos que podemos cambiar las cosas.
y las podemos cambiar para mejor. Apliquemos los conocimientos que nos da la Constitución Nacional y que nos dio el genio de ese jurista que se llamó Juan Bautista Alberdi. Chicos, no voy a abundar más, faltando unos minutos. Quedo a disposición de ustedes si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre lo que hemos visto, y si no, daríamos por terminada la clase. Bien. Veo entonces que se han quedado más que conformes, que han recibido el mensaje y que sé que esto no lo van a estudiar como una carga, sino con la satisfacción de que son protagonistas de los tiempos que vivimos y que, sobre todo los chicos jóvenes, son la verdadera esperanza del país que necesitamos y que queremos. Que tengan muy buenas noches y esperemos solucionar el problema el miércoles a través de los chicos del centro. Hemos culminado la unidad 4. Sí, dígame. No, pensé que ya se estaba despidiendo. El programa tiene un error, me parece igual, porque hoy decía que íbamos a ver la unidad 3, que ya vimos la semana pasada. Sí, pero yo fui avanzando y por eso... Ok. Por eso estamos una clase más avanzada. Estamos una clase avanzada porque siempre preveo de que haya algún inconveniente o me tenga que extender un poco más. Okay, prefiero que sea así y que nos sobre juego para que podamos nutrir, si queda tiempo, con una clase de repaso incluso, donde veamos las cosas más importantes. Sí, sería genial una clase de repaso. Por eso, entonces, me he permitido esto de apurarme un poquito más con la unidad 2 y la 3, y hoy terminar con la 4, de modo de tener este oxígeno que sería importante para que veamos qué es lo que realmente a mí me preocupa que ustedes sepan, que ustedes recepcionen y que puedan conocer al momento del examen. Así que bueno, que tengan un buen lunes y el miércoles con el doctor Leandro Furundarena. Buena semana, doctor. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.